Che, ¿alguna vez te pusiste a pensar en serio en el tema del dólar? No. Digo, más allá del precio y lo que se habla en las noticias. Sí, claro. Pues me pasaste este estudio, procesos de colonialidad monetaria, y me abrió la cabeza. Ujú. No es solo un paper académico, es como una radiografía de cómo el dólar influye en la vida de la gente, Eso también. en la política, en todo. Y lo primero que te vuela la peluca es que no se trata solo de una cuestión económica, Ah, va mucho más allá. claro, porque si no, sería como decir que el dólar llega, chao, se acabó la historia. Exactamente. Pero este estudio nos muestra que es mucho más profundo. Sí, Hay como claro. especie de conquista silenciosa Tal cual, el paper habla de colonialidad monetaria. que va más allá de lo económico. Es como una forma de dominación que se ejerce a través del dólar. Mm, Y lo interesante es que no siempre es una imposición violenta, claro, sino que muchas veces se da a través de mecanismos más sutiles. ¿como cuáles? Bueno, a través de la cultura, el consumo, la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Es como si el dólar fuera un caballo de Troya, ¿no? Exacto. Entra con la promesa de la estabilidad, del progreso, Sí, pero después trae un montón de consecuencias que no siempre son positivas. tal cual. Y el estudio analiza esas consecuencias. Sí, lo que hace este estudio es analizar esas consecuencias en diferentes países del mundo Ay, para entender cómo funciona esta colonialidad monetaria en la práctica. ¿y hay algún ejemplo que te haya llamado la atención? Por ejemplo, en Cuba, donde el dólar primero fue visto como la moneda del enemigo Sí, claro. y Ujú. después terminó siendo tolerado e incluso integrado al sistema. Eso me hace acordar a lo que pasó en Vietnam, ¿no? En Vietnam. Donde el dólar se convirtió en un símbolo de estatus, de aspiración a una vida mejor. Sí, sí, entiendo. Es como si la gente proyectara en el dólar sus deseos de progreso, de escapar de la pobreza. Exactamente. O sea que el dólar no es solo un medio de intercambio, No, no, para nada. sino que también está cargado de significados simbólicos. Claro, representa poder, libertad, acceso a un mundo de consumo que muchas veces se ve como superior al propio. Es como si el dólar te viera un pasaporte a otro mundo, ¿no? Sí, sí, es una buena metáfora. Y eso es algo que se ve en muchos países, no solo en Cuba o Vietnam. Claro. Acá mismo, en Argentina, la gente siempre buscó refugio en el dólar en momentos de crisis. Es como una especie de salvavidas, Ajá. aunque a veces te termina hundiendo más. Totalmente. Por eso el estudio nos plantea que hay que analizar la dolarización en todas sus dimensiones, no solo la económica. O sea, más allá de los números. Exacto, hay que entender cómo impacta en la cultura, en la política, en la vida cotidiana de la gente. Es como si estuviéramos viendo una película con varias capas, ¿no? Sí, me gusta esa imagen. La capa superficial es la económica, pero después hay otras capas más profundas Ajá. que nos muestran cómo el dólar influye en la forma en que pensamos, en cómo nos relacionamos con el mundo. Exactamente, y una de las cosas que el estudio analiza es cómo la dolarización puede generar nuevas desigualdades. ¿En serio? Sí, por ejemplo, en El Salvador, las remesas en dólares crearon una nueva clase social, Bien, y bien. mientras que otros sectores quedaron excluidos de esos beneficios. Claro, es como si el dólar creara una especie de grieta, ¿no? Sí, una división. Entre los que tienen acceso a él y los que no. Exactamente. Y eso puede tener consecuencias sociales muy fuertes. Sin duda, por eso el estudio nos muestra que la dolarización no es un proceso neutral, Ah, sino que está cargado de intereses políticos y económicos. o sea que no es algo que ocurre de forma natural. Para nada. Hay gente que se beneficia de la dolarización Claro. y gente que la sufre. Exacto. Muchas veces el dólar se utiliza como una herramienta de poder ¿Y tienes algún ejemplo de eso? para imponer un modelo económico o para controlar un país. Controlar un país. Sí. Sí, pensemos en lo que pasó en Zimbabue, Ah, sí. donde el gobierno intentó defender la moneda local apelando al patriotismo. ¿Mm? Pero la gente ya había perdido la confianza en ella y se había volcado al dólar. Es como si el dólar fuera un indicador de la confianza que la gente tiene en su propio país, ¿no? Totalmente, y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Qué rol juega el dólar en el mundo actual? ¿Es una fuerza positiva que impulsa el progreso o es una herramienta de dominación que perpetúa las desigualdades? Esa es la gran pregunta, ¿no? Sí, sí, este Bueno. estudio no pretende las respuestas definitivas, Está bien. pero sí nos ofrece un marco para analizar la dolarización desde una perspectiva crítica. Me parece que es un punto de partida fundamental, ¿no? Sí, para poder debatir sobre el futuro de nuestras economías, Claro. sobre el rol que queremos que tenga el dólar en nuestras vidas. Y me intriga saber qué más nos dice este estudio sobre cómo funciona esta colonialidad monetaria en la práctica. Bueno, eso lo podemos ver en la próxima parte. Vale, buenísimo.
donde analizaremos las 7 claves que el estudio propone para entender este fenómeno. Sí, 7 claves para desentrañar los misterios de la dolarización. Me dejaste con la intriga, che. Bueno, te espero en la próxima parte entonces. Ahí está. Bueno, como te decía, el estudio no se queda solo en la teoría. Ajá. Nos presenta 7 claves para entender este fenómeno de la colonialidad monetaria. 7 claves. Para ir más allá de la idea simplista de que una moneda reemplaza a otra. Parece un acertijo, ¿no? Sí, un poco. Dale, contame, ¿cuáles son esas claves? La primera clave nos habla de las dolarizaciones en plural. Dolarizaciones en plural. Lo que nos quiere decir es que el dólar estadounidense ha tenido a lo largo del tiempo múltiples usos y significados, Ya veo. que hay que analizar Bien. por separado. O sea que no podemos hablar de la dolarización como un concepto único. Exacto, no es un proceso monolítico. No es lo mismo el dólar que se usa para el turismo que el que se usa para las remesas, ¿no? Claro, o el dólar que circula en la economía informal. O el que se guarda bajo el colchón. Exactamente, el dólar no siempre significa lo mismo en todos los contextos. Interesante. Por ejemplo, pensemos en países que tuvieron regímenes socialistas o postsocialistas. ¿Cuál es? Cuba, Vietnam, Georgia. ¿Y qué pasó en esos casos? Bueno, en esos países el significado y el uso del dólar cambiaron drásticamente con el tiempo. En serio. Pasó de ser visto como un símbolo del contrabando y la ilegalidad Ajá. a representar un estatus social elevado. Mira vos. Incluso un símbolo de modernidad y globalización. Increíble cómo la misma moneda puede tener connotaciones tan distintas, ¿no? Sí, depende del contexto. Del momento histórico, de la situación política. Exactamente. Es un camaleón, el dólar. Tal cual. Y esto nos lleva a la segunda clave, la familiarización con el dólar. Familiarización. Lo que nos quiere decir es que no es que un día el dólar aparece y mágicamente reemplaza a la moneda local. Claro, no es un chasquido de dedos. Hay un proceso complejo de aprendizaje, de adaptación social a esa nueva moneda. Es como si la sociedad tuviera que domesticar al dólar, ¿no? Exacto, aprender a convivir con él. Integrarlo a sus prácticas cotidianas. Tal cual. Pensemos en el dólar nuestro en Cuba. Sí, lo escuché nombrar. El dólar en Haití. No lo conocías, ¿eh? O la moneda fraccionada en Ecuador. Moneda fraccionada. Sí, son ejemplos de cómo las sociedades se apropian del dólar y lo adaptan a sus necesidades. Así que el dólar no es solo una imposición externa. No, no solo. También hay un proceso interno de asimilación. Exactamente. Y me imagino que ese proceso siempre es fácil, ¿no? No, por supuesto. Debe haber resistencias, tensiones. Claro. Y la tercera clave nos habla de eso, de las tensiones, de los espacios monetarios discontinuos. Espacios monetarios discontinuos. Es decir, el panorama de la dolarización no es tan simple como una división entre monedas buenas y malas. No entiendo bien ese concepto. Me refiero a que la dolarización crea un mosaico complejo, donde coexisten diferentes tipos de dólares. Diferentes tipos de dólares. Con diferentes valores y funciones. O sea, no todos los dólares son iguales. Exactamente, no es un sistema homogéneo. ¿Podrías darme un ejemplo concreto para entenderlo mejor? En Zimbabue, por ejemplo, la gente diferenciaba entre distintos tipos de dólares, Ya veo. incluso con distintos niveles de confianza en cada uno. ¿Confianza en el dólar? Sí, no todos los dólares eran iguales. Increíble. Y en Ecuador, la moneda fraccionada con valores menores a $1 era necesaria para las transacciones cotidianas. Claro, para comprar el pan, los cigarrillos. Exactamente, la dolarización no siempre puede cubrir todas las necesidades. Y a veces se necesitan soluciones creativas. Tal cual. Es como si la dolarización fuera un traje que no siempre queda perfecto Muy buena analogía. y hay que hacerle algunos ajustes. Adaptarlo a la realidad de cada país. Exacto. Y la cuarta clave nos lleva al terreno político. La dolarización como una prueba para las autoridades. Una prueba. ¿En qué sentido? La dolarización puede ser vista como un desafío a la autoridad del Estado para controlar la economía y la moneda. Ya veo, limita su poder. Exactamente. Pensemos en países que atravesaron procesos de descolonización. Como Zimbabue. Zimbabue, Vietnam, Haití, O países que salieron del régimen soviético. Georgia, Cuba, por ejemplo. En esos casos, la dolarización representó un desafío al poder del Estado. Totalmente, porque limitaba su capacidad de manejar la economía a su antojo. En Zimbabue, por ejemplo, el gobierno intentó defender la moneda local apelando al patriotismo. Sí, pero la gente ya había perdido la confianza en ella. Y en Argentina, recordemos la época del corralito,
donde el mercado informal de divisas se convirtió en una institución clave. Exacto. Es como si la dolarización revelara las limitaciones del Estado. Para imponer su control sobre la economía. Tal cual como si la gente buscara en el dólar una alternativa al poder del Estado. Interesante esa idea. Y la quinta clave nos habla de las narrativas políticas en torno a la dolarización. Narrativas políticas. Es decir, cómo los gobiernos utilizan el tema del dólar para construir su discurso y legitimar su poder. O sea, usan el dólar como herramienta de propaganda. Exactamente. ¿Quieres algunos ejemplos? Sí. En Zimbabue, el gobierno culpaba a las sanciones extranjeras y a la oposición por la crisis económica, Claro, el chivo expiatorio. mientras defendía la moneda local como un símbolo de la nación. ¿El dólar, el enemigo externo? En Cuba, el dólar era visto como la moneda del enemigo, Sí, claro. y su exclusión del sistema monetario era parte del proyecto socialista. Dos caras de la misma moneda. Exacto, el dólar se convierte en un arma política Un símbolo que se utiliza para construir diferentes narrativas. para justificar ciertas políticas o para atacar a los opositores. Ya veo. Y la sexta clave nos lleva al terreno social. La dolarización como fuente de estratificación social. Estratificación social. Significa que el acceso al dólar O la falta de acceso. puede crear nuevas desigualdades y divisiones en la sociedad. ¿Podrías darme un ejemplo para entenderlo mejor? En El Salvador, las remesas en dólares crearon una nueva microclase, mientras que otros sectores quedaron excluidos de sus beneficios. Y en Cuba, la creación del FOSELA, el peso cubano convertible, Ajá. aunque buscaba mantener el control estatal, terminó generando nuevas desigualdades, Exacto, la dolarización no afecta a todos por igual. beneficia a algunos y perjudica a otros. Tal cual, crea ganadores y perdedores. Y la última clave, la séptima, Nos habla de la dolarización como fuente de imaginarios colectivos y personales. imaginarios. Me refiero a las ideas, los deseos, las aspiraciones que la gente asocia con el dólar. Suena un poco abstracto ese concepto. ¿Quieres algunos ejemplos? Sí, por favor. En Vietnam, el dólar era visto como un símbolo de la globalización, un pasaporte a un mundo de oportunidades. El sueño americano. En Zimbabue, la pérdida de valor de la moneda local se asoció con una pérdida de autoestima nacional. Una idea en el orgullo. Y en El Salvador, el dólar llegó con la promesa de prosperidad. La tierra prometida. Aunque esa promesa no se cumplió para todos. Claro, el dólar como un espejismo. Exactamente. El dólar no es solo un objeto económico. También está cargado de significados simbólicos. De sueños y frustración. Representa diferentes cosas para diferentes personas. Dependiendo de sus experiencias y sus expectativas. Es todo un universo simbólico el del dólar. Totalmente. Y esto nos lleva a la pregunta final. ¿Cuál? ¿Cuál es el futuro del dólar y de las monedas globales? ¿Qué podemos esperar en este mundo cada vez más globalizado? Esa es la gran pregunta. ¿Qué nos dice este estudio al respecto? Bueno, el estudio no pretende predecir el futuro del dólar, Claro. pero sí nos ofrece herramientas para comprender cómo cualquier moneda global impacta en las sociedades. O sea, nos da una perspectiva crítica. Para analizar no solo el caso del dólar, sino el de cualquier moneda que aspire a tener un rol global. Como el euro, el yuan o incluso las criptomonedas. Exactamente. Ajá. Exactamente. Esas 7 claves que vimos nos sirven como una guía para comprender el fenómeno de la globalización monetaria en general, no solo la dolarización. Claro, porque en el fondo lo que estamos viendo es cómo el dinero en su forma globalizada puede influir en la política, en la sociedad y hasta en la identidad de las personas. Totalmente. Y esto nos plantea un desafío enorme porque nos obliga a repensar el rol del dinero en el mundo actual. Ya no podemos verlo como un simple instrumento neutral de intercambio. Es verdad, el dinero en su forma globalizada tiene un poder que va mucho más allá de la economía. Y comprender ese poder, sus implicaciones y sus consecuencias es fundamental para poder construir un futuro más justo y equitativo. Totalmente de acuerdo. Y volviendo al caso de Argentina, después de esta profunda inmersión en el tema de la dolarización, ¿cómo ves el futuro monetario del país? Mira, no tengo una bola de cristal, pero creo que este estudio nos da herramientas para pensar en diferentes escenarios. Por ejemplo. Podremos preguntarnos qué tipo de dolarización, si es que se busca esa opción, sería la más adecuada para Argentina. ¿Una dolarización oficial como en Ecuador o una dolarización informal como la que ya existe en parte del país? O incluso podríamos pensar en otras alternativas, como la creación de una nueva moneda regional o la adopción de una criptomoneda. Exacto, lo importante es que el debate sobre el futuro monetario de Argentina se haga con una mirada informada, con una comprensión profunda de las implicaciones de cada opción. Y creo que este estudio nos ha dado una base sólida para ese debate.
Sin duda, y lo que me parece más valioso es que nos ha mostrado que la dolarización o cualquier forma de globalización monetaria no es un destino inevitable. Es decir, tenemos la capacidad de elegir nuestro propio camino, de construir un futuro monetario que responda a las necesidades y los intereses de nuestro país. Exactamente, y esa es la mejor conclusión que podemos sacar de esta profunda inmersión en el tema de la dolarización. Totalmente, de acuerdo. Bueno, después de este viaje por el mundo del dólar, creo que nos queda una idea mucho más clara de lo complejo que es este tema. Sí, la dolarización no es una cosa simple, es un fenómeno que tiene muchas aristas, que impacta en la economía, en la política, en la sociedad y hasta en nuestra propia identidad. Y lo importante es que podamos hablar de esto con conocimiento de causa, sin simplificaciones, para poder tomar decisiones informadas sobre nuestro futuro. Totalmente, y este estudio nos da las herramientas para hacerlo. Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Espero que esta inmersión en el complejo mundo de la dolarización les haya resultado tan fascinante como a nosotros. Un placer charlar sobre este tema con vos. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Orelli. No olvides compartirlo y apoyar nuestro trabajo. Hasta la próxima.